En este momento, una máquina que flota a más de 1 millón de millas de la Tierra está cambiando silenciosamente lo que creíamos saber sobre el universo. Durante décadas, los científicos creyeron que el cosmos era inimaginablemente vasto, pero aún así medible, extendiéndose unos 14.000 millones de años luz en todas direcciones. Entonces, el telescopio espacial James Webb apuntó sus espejos hacia lo que parecía una oscuridad vacía, y esa confianza comenzó a romperse. Webb reveló galaxias que se formaron mucho antes de lo esperado, agujeros negros que crecen más rápido de lo que la teoría puede explicar, y estructuras que aparecen cuando el universo aún debería estar en su infancia. Pero el descubrimiento más inquietante no es simplemente hasta dónde puede ver Webb. Es lo que esas revelaciones sugieren sobre la verdadera escala de la realidad y cuánto del universo podría permanecer para siempre fuera de nuestro alcance. Si estás listo, acompáñanos mientras descubrimos qué ha revelado esta vez el James Webb. Comencemos. Para entender realmente lo que está revelando el telescopio espacial James Webb, primero necesitamos corregir una idea simple pero profundamente engañosa sobre el universo. La idea de que el espacio es algo que simplemente miramos a través, como un paisaje que se extiende hacia la distancia. En realidad, el universo no se comporta como un paisaje. En el cosmos, la distancia no es solo distancia, también es tiempo. La luz viaja a una velocidad constante de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Es lo más rápido que existe. Lo suficientemente rápido como para dar más de 7 vueltas completas a la Tierra en un solo segundo. A escalas humanas, esa velocidad parece instantánea, tan rápida que nuestros sentidos tratan la luz como si llegara en el mismo momento en que abandona su fuente. Pero a través de las enormes distancias del universo, incluso la luz no puede eliminar el retraso. En el momento en que la luz abandona un objeto, comienza su viaje. Cuando miras a través de una habitación, estás viendo el pasado por unas pocas milmillonésimas de segundo. Un retraso tan pequeño que el cerebro lo ignora por completo. Cuando miras un edificio lejano, el retraso se extiende ligeramente a millonésimas de segundo. Aún así, sigue siendo demasiado pequeño para importar en la vida cotidiana. Pero el universo opera a escalas muy por encima de la vida cotidiana. Cuando miras la luna, la luz que llega a tus ojos dejó su superficie hace unos 2 segundos. La luna que ves en el cielo no es la luna tal como existe ahora, sino como era hace 2 segundos. Cuando miras el sol, el retraso crece a unos 8 minutos. La luz solar debe cruzar 150 millones de kilómetros antes de llegar a la Tierra. Si el sol desapareciera repentinamente en este instante, el cielo no se oscurecería inmediatamente. Durante 8 minutos más, la luz solar seguiría llegando, llevando información de una estrella que ya no existiría. A partir de ahí, los retrasos se vuelven rápidamente enormes. La estrella más cercana, más allá de nuestro Sol, nos aparece tal como era hace más de 4 años. Cuando los astrónomos observaron el centro de la Vía Láctea, la luz que entró en sus instrumentos comenzó a viajar hacia nosotros hace unos 26.000 años, mucho antes de que surgieran las primeras civilizaciones humanas. Y cuando los telescopios observan la galaxia de Andrómeda, la luz que detectamos hoy dejó sus estrellas hace unos 2 millones de años, mucho antes de la historia registrada y mucho antes de que los humanos modernos se extendieran por el planeta. El cielo nocturno, en otras palabras, no es una vista en vivo del universo. Es un registro histórico. Cada estrella, cada galaxia, cada tenue punto de luz lleva una marca temporal del momento en que su luz comenzó a cruzar el cosmos. Cada fotón que llega a la Tierra hoy ha estado viajando por el espacio durante años, siglos o incluso miles de millones de años. Cuanto más lejos está un objeto, más antigua es la historia que cuenta su luz. Pero el universo no preserva estos mensajes sin cambios. El espacio mismo se está expandiendo. Esta idea puede sonar abstracta, pero tiene consecuencias profundas para cómo observamos el cosmos. Las galaxias no se alejan simplemente unas de otras a través del espacio vacío. En cambio,
la tela del espacio mismo se estira, aumentando gradualmente las distancias entre las galaxias con el tiempo. Y cuando el espacio se estira, la luz que viaja a través de él también se estira. Mientras la luz cruza miles de millones de años luz de espacio en expansión, su longitud de onda se alarga gradualmente. La luz azul energética se desplaza hacia el rojo y eventualmente se desliza hacia longitudes de onda infrarrojas invisibles para el ojo humano. Los astrónomos llaman a este efecto corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo es más que un cambio de color. Actúa como una especie de sello temporal cósmico. Cuanto más se estira la luz, más tiempo ha estado viajando, y más temprano en la historia del universo debe haber sido emitida. Distancia y tiempo se vuelven inseparables. Mirar más lejos en el espacio significa mirar más profundamente en el pasado. Durante décadas, los astrónomos confiaron en telescopios diseñados principalmente para observar luz visible. El estrecho rango de longitudes de onda que nuestros ojos evolucionaron para detectar. Instrumentos como el telescopio espacial Hubble revolucionaron la astronomía, revelando detalles impresionantes de galaxias, nubes de formación estelar y nebulosas esparcidas por el universo cercano. Pero cuando los científicos intentaron llevar sus observaciones más atrás hacia el comienzo de la historia cósmica, el universo comenzó a parecer extrañamente vacío. No porque realmente estuviera vacío, sino porque su luz había cambiado. Mientras la luz de las galaxias más tempranas viajaba a través del universo en expansión, su longitud de onda se estiró más allá del espectro visible. Para cuando esa luz finalmente llegó a la Tierra, gran parte de ella se había desplazado a longitudes de onda infrarrojas que los telescopios anteriores no estaban optimizados para detectar. Para esos instrumentos, grandes porciones del universo temprano parecían oscuras. Pero la oscuridad era engañosa. No era vacío. Era simplemente luz que se había movido más allá de nuestra capacidad para verla. El telescopio espacial James Webb fue diseñado específicamente para detectar esa luz oculta. En lugar de enfocarse en longitudes de onda visibles, Webb está construido para observar radiación infrarroja, lo que le permite capturar señales de galaxias cuya luz ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años. Su espejo mide más de 6 metros de diámetro y está recubierto con una fina capa de oro, elegida porque el oro refleja extremadamente bien la luz infrarroja. Este diseño permite a Webb recolectar señales increíblemente débiles que los telescopios anteriores no podían detectar. Pero detectar luz infrarroja presenta un gran desafío. La radiación infrarroja está estrechamente relacionada con el calor. Cualquier objeto cálido emite luz infrarroja, incluidos los propios telescopios. Si Webb estuviera caliente, brillaría en las mismas longitudes de onda que intenta observar, ahogando las delicadas señales que llegan de galaxias distantes. Para evitar esto, Webb debe permanecer extremadamente frío. Un enorme escudo solar de 5 capas, aproximadamente del tamaño de una cancha de tenis, bloquea el calor y la luz del Sol, la Tierra y la Luna. En el lado sombreado de ese escudo, el telescopio se enfría a temperaturas alrededor de menos 230 grados Celsius. A esas temperaturas, Webb se vuelve lo suficientemente silencioso como para detectar los susurros más débiles de luz antigua. El telescopio opera a casi 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, posicionado en un punto de equilibrio gravitacional estable, conocido como punto de Lagrange 2. Desde esta ubicación distante, protegido del calor y las interferencias, Webb puede mirar hacia el espacio profundo durante largos periodos sin interrupciones. Cuando Webb dirige sus espejos hacia una región del cielo, que a nuestros ojos parece completamente negra, no está buscando nada. Está esperando fotones que comenzaron su viaje cuando el universo aún era joven. Esos fotones no llegan rápido. A veces llegan al telescopio uno por uno, trayendo señales débiles de galaxias, cuya luz ha estado viajando a través de miles de millones de años de historia cósmica. Webb puede observar el mismo parche de cielo durante horas o incluso días,
recolectando pacientemente estos fotones antiguos hasta que lentamente comienza a emerger una imagen. Y lo que aparece en esa oscuridad no es silencio. Las galaxias comienzan a revelarse donde antes parecía haber vacío. Sistemas que ya están formando estrellas, ya están construyendo estructura, ya están evolucionando de maneras que desafían las expectativas anteriores. El universo temprano no parece frágil ni incompleto, parece activo. Cada imagen que produce Webb no es una simple instantánea. Es un mosaico ensamblado a partir de luz antigua, con cada fotón en el encuadre habiendo viajado miles de millones de años antes de llegar al telescopio. Para cuando llega esa luz, las estrellas que la produjeron podrían ya haberse ido, y las galaxias que la emitieron podrían haber cambiado dramáticamente. Lo que vemos no es el universo tal como es hoy. Es el universo tal como fue alguna vez. Por esta razón, los astrónomos a menudo describen telescopios como Webb, no simplemente como herramientas para mirar lejos, sino como instrumentos para mirar hacia atrás en el tiempo. Las galaxias cercanas revelan el universo más cerca del presente. Las galaxias más distantes muestran etapas anteriores de la historia cósmica, y los objetos más distantes jamás detectados revelan el universo cuando aún era muy joven. Pero incluso el extraordinario alcance del telescopio espacial James Webb tiene un límite. Hay una frontera más allá de la cual ningún telescopio puede ver. No por limitaciones tecnológicas, sino por la física fundamental del universo mismo. La luz solo ha tenido una cantidad finita de tiempo para viajar desde el comienzo del cosmos, lo que significa que hay una distancia máxima desde la cual la luz podría haber llegado hasta nosotros. Los astrónomos llaman a este límite el universo observable. No es el borde del espacio, es el borde de la información. Más allá de esa frontera, el universo continúa existiendo. Las galaxias se forman y evolucionan. Las estrellas se encienden y colapsan, y los agujeros negros se fusionan en regiones cuya luz nunca llegará a la Tierra, simplemente porque la expansión del espacio impide que esas señales crucen jamás la inmensa distancia entre nosotros. El telescopio espacial. James Webb no ha revelado el borde de todo lo que existe. En cambio, ha revelado cuánto de la realidad yace más allá de lo que alguna vez podremos observar. Y a medida que Webb se acerca más a esa frontera, detectando galaxias cada vez más tempranas en la historia cósmica, comienza a surgir una realización más profunda. Si el universo ya aparece tan rico y estructurado en los mismos límites de nuestra visión, entonces la verdadera escala de todo lo que está más allá de ese horizonte debe ser mucho mayor de lo que alguna vez imaginamos. Durante muchos años, los astrónomos creyeron que tenían una imagen razonable de cómo se desarrolló el universo temprano. El Big Bang llenó el espacio con materia caliente y densa, que luego se expandió y enfrió. La gravedad comenzó a trabajar silenciosamente en segundo plano, reuniendo lentamente material. Con el tiempo, pequeñas irregularidades en esa distribución casi uniforme de materia se hicieron más fuertes, atrayendo gas hacia adentro y formando las primeras estrellas y galaxias. En esta imagen, se esperaba que la evolución cósmica fuera gradual. Las galaxias más tempranas deberían haber sido pequeñas y débiles, frágiles colecciones de estrellas que apenas comenzaban a tomar forma. El gas necesitaba tiempo para enfriarse y colapsar. Los halos de materia oscura necesitaban tiempo para crecer lo suficiente como para atrapar materia ordinaria. Y la formación de las estrellas mismas requería millones de años. Incluso después de que aparecieron las primeras estrellas, ensamblar grandes galaxias se consideraba un proceso lento que involucraba fusiones repetidas y acumulación constante de material. El universo temprano, según estas expectativas, debería haber sido relativamente tranquilo. No vacío, pero escaso. Cuando el telescopio espacial James Webb comenzó a observar regiones extremadamente distantes del espacio, los astrónomos esperaban encontrar solo un puñado de galaxias primitivas, dispersas en un cosmos joven que aún estaba construyendo sus primeras estructuras. En cambio,
Webb encontró multitudes. Galaxias brillantes aparecieron una y otra vez en eras que deberían haber contenido muy pocas de ellas. No eran chispas débiles apenas sosteniéndose. Muchas ya estaban formando estrellas a ritmos notables, produciendo enormes cantidades de luz. La sorpresa no fue un solo objeto inusual. Fue el patrón. Una y otra vez, Webb detectó galaxias durante los primeros cientos de millones de años del universo que eran mucho más brillantes y masivas de lo que los modelos teóricos habían predicho. Algunos de estos sistemas ya contenían cientos de millones o incluso miles de millones de masas solares en estrellas. Según los modelos de larga data de formación de galaxias, construir estructuras de ese tamaño debería haber tomado mucho más tiempo. La gravedad es poderosa, pero no instantánea. Las nubes de gas no colapsan en el momento en que la gravedad comienza a tirar de ellas. Primero deben perder energía y enfriarse antes de poder contraerse eficientemente. Los halos de materia oscura deben crecer lo suficiente para atrapar materia ordinaria. Las estrellas deben formarse, evolucionar y enriquecer su entorno con elementos más pesados antes de que las galaxias puedan desarrollar estructuras complejas. Cada paso requiere tiempo. Y sin embargo, cuando Webb miró al universo temprano, muchos de esos pasos parecían haber ocurrido ya. Aún más intrigante fue la composición química de algunas de estas galaxias jóvenes. Webb detectó elementos como carbono y oxígeno dentro de ellas. Estos elementos no se crearon durante el Big Bang. Se producen dentro de las estrellas, y las estrellas los liberan al espacio solo cuando mueren, a menudo en espectaculares explosiones de supernova. Su presencia en galaxias tempranas sugiere que al menos una generación de estrellas ya se había formado. Había vivido su vida y había terminado en muertes explosivas antes de que las galaxias que ahora observamos siquiera existieran. La línea temporal cósmica parecía estar comprimiéndose. Eventos que los científicos creían que requerían cientos de millones de años podrían haber ocurrido mucho más rápido. Para apreciar por qué esto desconcertó a los astrónomos, ayuda a imaginar la construcción de una ciudad. No puedes construir rascacielos antes de que existan carreteras. Y no puedes verter concreto antes de producir acero. Cada etapa depende de la anterior. Se esperaba que el universo temprano estuviera poniendo cimientos. En cambio, Webb parecía encontrar edificios ya en construcción. Esta creciente discrepancia entre las expectativas teóricas y las observaciones se conoció informalmente entre los investigadores como el problema de demasiada luz demasiado pronto. Cuando los astrónomos estimaron cuánto luz deberían producir las galaxias durante los primeros 1.000 millones de años del universo, sus cálculos predijeron consistentemente mucha menos brillo del que Webb estaba detectando. La diferencia no fue pequeña. En algunos casos, las galaxias observadas aparecieron varias veces más brillantes de lo predicho. Cuando los científicos se enfrentan a una discrepancia así, naturalmente buscan primero explicaciones más simples. Tal vez las mediciones fueran engañosas. Tal vez el polvo dentro de estas galaxias estuviera afectando las observaciones o el lente gravitacional de galaxias intermedias estuviera magnificando sistemas distantes y haciéndolos parecer más brillantes de lo que realmente eran. Otra posibilidad involucraba la presencia de agujeros negros alimentándose rápidamente en los centros de estas galaxias. A medida que la materia espirala hacia un agujero negro, puede liberar enormes cantidades de energía, produciendo luz intensa que podría hacer que una galaxia parezca más grande o más luminosa de lo que realmente es. Estas posibilidades se investigaron cuidadosamente. En algunos casos, los agujeros negros alimentándose activamente sí contribuían con brillo adicional. Tener en cuenta su influencia ayudó a reducir algunas de las estimaciones de masa más extremas para galaxias tempranas. Pero el patrón más amplio permaneció. Incluso después de aplicar correcciones, el universo temprano todavía parecía contener significativamente más galaxias brillantes de lo que los modelos estándar predecían. La tensión se alivió un poco, pero no desapareció. Webb repitió estas observaciones en diferentes partes del cielo, usando múltiples instrumentos y longitudes de onda,
Y los resultados siguieron siendo consistentes. El universo temprano parecía sorprendentemente activo, con formación estelar ocurriendo a un ritmo inesperadamente rápido. Esto obligó a los astrónomos a reconsiderar una suposición clave: ¿cuán eficientemente el universo puede convertir gas en estrellas? En el universo moderno, la formación estelar es sorprendentemente ineficiente. La mayor parte del gas dentro de las galaxias nunca se convierte en estrellas. Se calienta por radiación, se agita por turbulencia o se expulsa por vientos estelares y explosiones de supernova. Solo una pequeña fracción colapsa eventualmente en nuevas estrellas. El universo temprano puede haber sido muy diferente. Una posibilidad es que las condiciones fueran simplemente más densas. En la juventud del universo, las galaxias estaban más cerca unas de otras y las nubes de gas estaban más apretadas que hoy. Las colisiones frecuentes entre galaxias podrían haber comprimido el gas y desencadenado brotes de rápida formación estelar. Otra posibilidad involucra la composición de las primeras nubes de gas. Las primeras estrellas se formaron a partir de hidrógeno y helio casi puros, sin elementos más pesados que influyan en cómo se enfría y colapsa el gas. Estas condiciones más simples podrían haber permitido que la formación estelar ocurriera de maneras que las galaxias modernas ya no experimentan. Las fusiones probablemente también jugaron un papel importante. Cuando las galaxias colisionan, el gas se dirige hacia sus centros, se comprime y se calienta. Este proceso puede encender olas intensas de formación estelar, produciendo grandes cantidades de estrellas en un periodo relativamente corto. Cada una de estas explicaciones puede explicar parte del rompecabezas, pero ninguna lo resuelve por completo. Sumado al misterio, Webb también ha detectado evidencia de agujeros negros supermasivos, existiendo mucho antes en la historia cósmica de lo esperado. Algunos de estos agujeros negros parecen haberse formado cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. Sin embargo, ya contienen millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Según los modelos convencionales, los agujeros negros comienzan como restos colapsados de estrellas masivas, típicamente conteniendo solo unas pocas decenas de masas solares. Crecer hasta convertirse en objetos supermasivos debería requerir largos periodos de alimentación constante y fusiones repetidas. Sin embargo, Webb continúa detectando agujeros negros masivos en tiempos asombrosamente tempranos. Esto ha llevado a los astrónomos a considerar posibilidades que alguna vez parecieron improbables. Tal vez las estrellas tempranas fueran mucho más masivas que las estrellas modernas, colapsando directamente en agujeros negros grandes. Tal vez enormes nubes de gas colapsaran directamente en agujeros negros sin formar estrellas primero. O tal vez el universo temprano contuviera condiciones que permitieran a los agujeros negros crecer mucho más rápidamente de lo que actualmente entendemos. Por ahora, ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada, pero ninguna puede descartarse por completo. Lo que hace que estos descubrimientos sean especialmente importantes es que las galaxias más tempranas moldearon todo lo que siguió. Su radiación alteró el estado del gas del universo. Sus explosiones de supernova esparcieron elementos pesados por el espacio. Y su gravedad ayudó a construir las estructuras a gran escala que eventualmente evolucionarían en cúmulos de galaxias y filamentos cósmicos. Si las galaxias se formaron antes y más rápido de lo esperado, entonces toda la línea temporal de la evolución cósmica podría necesitar ser reconsiderada. El universo podría haber ensamblado sus primeras estructuras importantes mucho más rápidamente de lo que los científicos alguna vez creyeron. Y a medida que el telescopio espacial James Webb continúa mirando más profundamente en el espacio y más atrás en el tiempo, el mismo patrón sigue emergiendo. El universo temprano no dudó. Ya estaba en movimiento. Las estrellas se estaban formando, las galaxias crecían y los agujeros negros ya estaban acumulando masa. Todo dentro de una era cósmica que alguna vez se esperaba que fuera casi vacía. El universo no esperó. Comenzó a construirse casi de inmediato.
Durante gran parte de la astronomía moderna, los científicos creyeron que habían llegado a una respuesta sorprendentemente sólida a una de las preguntas más grandes imaginables. ¿Cuántas galaxias existen en el universo? El método parecía directo, aunque la escala fuera extraordinaria. Los astrónomos apuntarían un telescopio potente a un parche muy pequeño del cielo que parecía casi completamente vacío. Luego contarían cada galaxia visible en esa pequeña región, y usarían ese número para estimar cuántas regiones similares existen en todo el cielo. Si sabes cuántas galaxias ocupan una pequeña muestra del universo, puedes escalar ese número para aproximar el todo. Cuando el telescopio espacial Hubble llevó a cabo una de las observaciones más profundas jamás intentadas, los resultados sorprendieron incluso a los científicos involucrados. En un diminuto parche del cielo no más grande que un grano de arena sostenido a la longitud del brazo, Hubble reveló casi 10.000 galaxias. La imagen se hizo famosa como el campo ultraprofundo de Hubble. Antes de esa observación, muchos astrónomos sospechaban que el espacio distante podría volverse cada vez más vacío a medida que los telescopios miraban más hacia afuera. En cambio, Hubble mostró lo contrario. Cuanto más profundo miraba, más galaxias aparecían. De esas observaciones, los astrónomos estimaron que el universo observable contenía aproximadamente 100 a 200.000 millones de galaxias. El número era casi imposible de comprender. Sin embargo, durante muchos años permaneció como la mejor estimación disponible. Entonces, el telescopio espacial James Webb comenzó a mirar la misma oscuridad. Donde las imágenes anteriores mostraban islas dispersas de luz separadas por espacio negro, Webb reveló capas adicionales de estructura. Regiones que alguna vez parecieron vacías, comenzaron a brillar débilmente en longitudes de onda infrarrojas. Galaxias que habían sido invisibles para instrumentos anteriores, emergieron lentamente del fondo. Esto no fue porque los telescopios anteriores hubieran cometido errores. Fue porque estaban mirando en la parte equivocada del espectro. A medida que la luz de galaxias distantes viaja a través de miles de millones de años de expansión cósmica, sus longitudes de onda se estiran. La luz que originalmente brillaba en longitudes de onda visibles se desplaza gradualmente hacia el infrarrojo. Para cuando finalmente llega a la Tierra, gran parte de ella se ha movido más allá del rango que los telescopios más antiguos estaban diseñados para detectar. Las galaxias siempre estuvieron allí. Su luz simplemente se había deslizado más allá de los límites de nuestra visión. El telescopio espacial James Webb fue construido específicamente para seguir esa luz estirada. Sus instrumentos están diseñados para detectar radiación infrarroja con sensibilidad extraordinaria, permitiéndole revelar galaxias que los telescopios anteriores no podían ver. Cuando Webb comenzó a realizar sus observaciones de campo profundo, una vez más, apuntó hacia regiones del cielo que parecían casi vacías. Pero en lugar de ver solo un puñado de objetos distantes, Webb descubrió capas densas de galaxias apiladas a través del tiempo cósmico. En algunas observaciones profundas, aparecieron cientos de miles de galaxias dentro de una porción relativamente pequeña del cielo. Cada una de esas galaxias contiene enormes cantidades de estrellas. Algunas contienen miles de millones, otras billones. Muchas albergan nubes de gas y polvo donde todavía se están formando nuevas estrellas, y muchas probablemente contienen sistemas planetarios orbitando esas estrellas. El universo, resulta, no está escasamente poblado con galaxias aisladas flotando a través del espacio vacío. Está abarrotado. Lo que hace que esta realización sea aún más notable es que Webb no solo detecta galaxias. Puede medirlas analizando el corrimiento al rojo de su luz. Los astrónomos pueden estimar qué tan lejos está cada galaxia y, por lo tanto, qué tan atrás en el tiempo se formó. Webb también puede estimar la tasa a la que esas galaxias están formando estrellas y la cantidad aproximada de masa que contienen. Cuando los científicos combinan todas estas mediciones, pueden comenzar a reconstruir la historia de la formación de galaxias a lo largo de miles de millones de años. Y cuando se ensambla esa historia, emerge un patrón sorprendente. Las galaxias no están dispersas al azar por el espacio.
se reúnen. A las escalas más grandes, las galaxias forman vastas estructuras interconectadas que se extienden a través de cientos de millones de años luz. Estas estructuras se asemejan a enormes filamentos, uniendo cúmulos de galaxias en largos hilos que abarcan distancias inimaginables. Entre estos filamentos yacen enormes vacíos, regiones del espacio que contienen muy pocas galaxias. Tomado en conjunto, el patrón se asemeja a una gigantesca red tridimensional. Los astrónomos llaman a esta estructura la red cósmica. Este patrón no es accidental. Surgió gradualmente desde los primeros momentos de la historia cósmica. Después del Big Bang, la materia estaba distribuida casi uniformemente por todo el espacio. Pero pequeñas fluctuaciones en la densidad estaban presentes desde el principio. Las regiones ligeramente más densas ejercían una atracción gravitacional ligeramente más fuerte. Con el tiempo, la materia fluyó lentamente hacia esas regiones, amplificando las diferencias. La gravedad atrajo material hacia adentro, formando filamentos densos y cúmulos, mientras dejaba atrás vastas regiones donde quedaba muy poca materia. Una forma útil de imaginar este proceso es picturizar la lluvia sobre un paisaje. El agua fluye cuesta abajo, recolectándose en valles y tallando ríos a través del terreno. Con el tiempo, se forma una red estructurada de canales, mientras el terreno más alto permanece relativamente seco. De manera similar, la materia fluyó a través del universo, bajo la influencia de la gravedad, formando gradualmente los vastos filamentos y cúmulos que definen la red cósmica. El telescopio espacial James Webb está ayudando a los astrónomos a mapear esta estructura con mucha mayor claridad que nunca. Porque puede detectar galaxias extremadamente distantes que antes eran invisibles, Webb llena piezas faltantes del mapa cósmico. Poblaciones enteras de galaxias débiles han aparecido ahora donde las encuestas anteriores solo veían oscuridad. Esto importa porque la distribución de galaxias no es solo una curiosidad visual. Contiene información sobre cómo evolucionó el universo. La forma en que las galaxias se agrupan revela cómo se movió la materia a través del espacio durante miles de millones de años, cómo la gravedad moldeó estructuras a gran escala y cómo las primeras fluctuaciones en la materia eventualmente crecieron hasta convertirse en la vasta arquitectura cósmica que observamos hoy. Las observaciones de Webb muestran que muchas de estas estructuras comenzaron a formarse sorprendentemente temprano. Algunos filamentos largos de galaxias ya existían cuando el universo tenía solo unos pocos miles de millones de años. En algunas regiones, las galaxias aparecen agrupadas estrechamente, sugiriendo que la gravedad ya estaba esculpiendo grandes cúmulos antes de lo que muchos modelos habían predicho. Pero la red cósmica no es solo una red de galaxias. También está definida por el vacío. Entre sus densos filamentos yacen enormes vacíos cósmicos, regiones donde casi no existen galaxias. Algunos de estos vacíos abarcan decenas o incluso cientos de millones de años luz. Si un observador estuviera ubicado cerca del centro de uno, podría mirar en todas direcciones y ver casi nada. Estos vacíos están entre las estructuras más grandes del universo por volumen. El universo, en otras palabras, está simultáneamente abarrotado y vacío. Densos cúmulos de galaxias se sientan a lo largo de inmensos filamentos, mientras vastas regiones de oscuridad casi total se extienden entre ellos. Y cuando los astrónomos usan las observaciones de campo profundo de Webb para estimar el número total de galaxias que podrían existir en el universo observable, los números se vuelven abrumadores. La estimación anterior de 100.000 millones de galaxias ahora parece ser solo parte del cuadro. Si las observaciones de Webb son representativas del universo más amplio, el número real podría ser mucho mayor, posiblemente billones de galaxias, cada una conteniendo estrellas, cada una conteniendo planetas, cada una representando una isla entera de historia cósmica que se desarrolla a lo largo de miles de millones de años. Sin embargo, incluso este número enorme se refiere solo a la porción del universo que podemos observar. Más allá de los límites de nuestra visión, el espacio continúa. Las galaxias continúan. La red cósmica se extiende a regiones cuya luz nunca nos alcanzará.
Y si el universo ya aparece tan rico dentro de los límites que podemos ver, la verdadera escala de todo lo que está más allá se vuelve casi imposible de imaginar. A primera vista, el tamaño del universo parece que debería ser fácil de estimar. El Big Bang ocurrió hace unos 13,8 mil millones de años. Y dado que la luz viaja a velocidad constante, parece natural asumir que los objetos más distantes que podemos observar deberían estar a unos 13,8 mil millones de años luz de distancia. En términos cotidianos, ese razonamiento parece perfectamente lógico. Sin embargo, la imagen real es mucho más sorprendente. En realidad, el universo observable tiene un radio de unos 46 mil millones de años luz, lo que le da un diámetro total de aproximadamente 93 mil millones de años luz. Este número no es especulación ni exageración. Surge directamente de las mediciones de la expansión cósmica y del comportamiento de la luz antigua que viaja a través del espacio. Lo que hace que este resultado sea tan contraintuitivo es que choca con la forma en que instintivamente pensamos sobre el movimiento y la distancia. Nada puede moverse a través del espacio más rápido que la velocidad de la luz. Y esa regla todavía se mantiene en todo el universo. Ninguna galaxia corre a velocidades imposibles a través del espacio. Y ninguna señal rompe el límite fundamental establecido por la física. La confusión surge porque la expansión del universo no implica que los objetos vuelen a través del espacio como fragmentos que salen disparados de una explosión. En cambio, está ocurriendo algo mucho más extraño. El universo se expande, estirando el espacio mismo. Cuando los astrónomos dicen que las galaxias distantes se alejan de nosotros, la afirmación puede crear fácilmente la impresión de que las galaxias están viajando hacia afuera, a través del espacio vacío, como barcos que abandonan un puerto. Pero a escalas mayores, las galaxias no están realmente viajando a través del espacio de esa manera. Más bien, el espacio entre las galaxias se está expandiendo gradualmente, aumentando la distancia que las separa. Una analogía útil es imaginar pequeños puntos dibujados en la superficie de un globo. A medida que el globo se infla, cada punto se aleja de todos los demás. No porque los puntos mismos se deslicen por la superficie, sino porque la superficie misma se está estirando. Cada punto ve a los demás alejarse, aunque ninguno de ellos esté en un centro especial. La expansión a gran escala del universo se comporta de manera muy similar. Cuando una galaxia distante emitió la luz que nuestros telescopios detectan hoy, estaba mucho más cerca de nuestra región del espacio de lo que está ahora. Durante los miles de millones de años que esa luz viajó hacia la Tierra, el universo continuó expandiéndose, estirando constantemente la distancia entre las galaxias. Para cuando la luz finalmente llegó aquí, la galaxia que la emitió ya había sido llevada decenas de miles de millones de años luz más lejos. Por eso podemos observar galaxias cuya luz ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años. Aunque las galaxias mismas ahora están mucho más lejos que 13.000 millones de años luz, la luz que observamos no ha cruzado una distancia fija. En cambio, ha viajado a través de un espacio que se expandía continuamente durante el viaje. En efecto, el camino que la luz tenía que cruzar seguía creciendo mientras la luz avanzaba. Al principio de la historia del universo, la tasa de expansión era más lenta, lo que permitió que la luz avanzara constantemente a través del espacio. Sin embargo, durante miles de millones de años, la expansión del universo se aceleró, estirando las distancias cada vez más rápido. Algunos fotones comenzaron sus viajes lo suficientemente temprano como para eventualmente alcanzarnos a pesar de esa expansión, mientras que otros nunca lo harán. Esta situación crea naturalmente una frontera, pero no es una pared y no es un borde en el sentido ordinario. Los astrónomos se refieren a ella como el horizonte cósmico, un límite que marca la distancia más lejana desde la cual la luz ha tenido suficiente tiempo para alcanzarnos desde el comienzo del universo. Más allá de ese horizonte, el espacio continúa existiendo. Pero la luz de esas regiones simplemente no ha tenido suficiente tiempo para llegar aquí. El punto importante es que el horizonte cósmico no representa el borde del universo mismo.
representa solo el borde de lo que somos capaces de observar desde nuestra ubicación particular en el espacio y el tiempo. Varias líneas de evidencia sugieren fuertemente que el universo continúa mucho más allá de esa frontera. Cuando los astrónomos examinan la distribución de galaxias a través del cielo, no ven que la densidad de galaxias se desvanezca hacia un borde. En cambio, el universo parece ampliamente similar en todas direcciones. El tenue resplandor posterior del Big Bang, conocido como fondo cósmico de microondas, también aparece notablemente uniforme a través del cielo. Un patrón que sería extremadamente improbable si el espacio terminara abruptamente justo más allá de nuestra región visible. Todo esto apunta a una conclusión simple pero inquietante. El universo casi con certeza se extiende mucho más allá de la porción que podemos observar. Más allá del horizonte cósmico, puede haber galaxias, cúmulos y enormes estructuras cósmicas similares a las que vemos cerca. Sin embargo, la luz de esas regiones nunca nos alcanzará, porque el espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo demasiado rápido. No importa cuán poderosos se vuelvan nuestros telescopios, no pueden superar esa limitación fundamental. Aún más intrigante es que el horizonte cósmico mismo no es fijo. Con el paso del tiempo, el universo observable crece lentamente, porque la luz de regiones cada vez más distantes ha tenido más tiempo para viajar hacia nosotros. En ese sentido, el horizonte se expande gradualmente hacia afuera. Al mismo tiempo, sin embargo, la expansión cósmica se está acelerando, lo que significa que las distancias entre galaxias se están estirando más rápido que en el pasado. Estos dos procesos operan juntos de maneras complejas. Algunas galaxias que alguna vez fueron invisibles, eventualmente se vuelven observables a medida que su luz finalmente nos alcanza, revelando nuevas regiones del universo que antes estaban ocultas. Al mismo tiempo, otras galaxias son llevadas gradualmente tan lejos por la expansión cósmica que la luz que emiten hoy nunca llegará a la Tierra. Durante periodos de tiempo extremadamente largos, esas galaxias desaparecerán efectivamente de la vista. Si la expansión del universo continúa a su tasa actual, los observadores futuros dentro de decenas de miles de millones de años podrían ver un cielo dramáticamente diferente. Casi todas las galaxias fuera de nuestro grupo local habrán derivado más allá del horizonte cósmico, dejando solo un pequeño cúmulo de galaxias cercanas visibles en un universo de otra manera oscuro. Desde su perspectiva, podría parecer que el universo contiene solo un puñado de galaxias. Podrían nunca darse cuenta de que el cosmos alguna vez estuvo lleno de billones. Esta idea también cambia cómo pensamos sobre la observación misma. El universo observable no es una frontera universal que se aplica en todas partes. Depende enteramente de dónde se encuentre el observador. Un observador en una galaxia distante, a miles de millones de años luz, vería un universo observable diferente al nuestro, con algunas regiones del espacio visibles para ellos que permanecerán para siempre ocultas para nosotros. Cada ubicación en el espacio se encuentra efectivamente en el centro de su propio universo observable. No hay un único punto de vista desde el cual se pueda ver todo el cosmos. Por eso, telescopios como el telescopio espacial James Webb son tan importantes. Al detectar galaxias más cerca del horizonte cósmico que cualquier instrumento anterior, Webb empuja nuestra ventana de observación tan lejos como la física lo permite, revelando estructuras que se formaron cuando el universo aún estaba en sus primeras etapas. Sin embargo, incluso Webb no puede ver más allá del horizonte. Las galaxias cuya luz detecta desde el borde del universo observable no están donde aparecen en las imágenes que capturamos. Su luz comenzó a viajar hace miles de millones de años, y durante ese inmenso viaje, el universo ha continuado expandiéndose. Las galaxias mismas podrían haber cambiado dramáticamente desde el momento en que se emitió esa luz. Lo que observamos, por lo tanto, no es el universo presente, sino una colección de señales antiguas que llegan desde momentos distantes en la historia cósmica. Y más allá de la frontera de la que provienen esas señales, yace un universo mucho más grande que permanece permanentemente oculto a nuestra vista.
El telescopio espacial James Webb no ha descubierto un borde del cosmos. En cambio, ha revelado algo mucho más profundo. El universo podría extenderse mucho más allá de los límites de lo que cualquier observador pueda ver jamás. Durante la mayor parte del siglo XX, la historia del universo parecía relativamente clara. El Big Bang puso todo en movimiento. El espacio comenzó a expandirse y la gravedad trabajó lentamente para dar forma al cosmos. Las galaxias se reunieron en cúmulos. Las estrellas se formaron dentro de nubes giratorias de gas, y la estructura a gran escala del universo surgió gradualmente. Subyacente a esa imagen había una suposición simple. La gravedad, la fuerza que atrae la materia, se esperaba que ralentizara la expansión del universo con el tiempo. Dado que cada galaxia contiene enormes cantidades de masa, y la masa atrae a otra masa, los astrónomos asumieron que el movimiento hacia afuera que quedó del Big Bang debía estar perdiendo gradualmente impulso. Las galaxias que se separaban deberían haberse estado desacelerando, mientras la gravedad las atraía de vuelta unas hacia otras. Durante décadas, la pregunta central en cosmología no era si la expansión se estaba desacelerando, sino cuán rápido. Algunos científicos incluso se preguntaron si la gravedad podría eventualmente detener la expansión por completo y revertirla, causando que el universo colapsara de nuevo sobre sí mismo en un futuro distante, a veces descrito como el Big Crunch. Luego, cerca del final de la década de 1990, los astrónomos hicieron un descubrimiento que cambió completamente esa imagen. Dos equipos independientes de investigadores estaban estudiando explosiones estelares distantes, conocidas como supernovas de tipo 1A. Estos eventos ocurren cuando ciertos tipos de estrellas alcanzan una masa crítica y explotan con un brillo extraordinario. Debido a que estas explosiones alcanzan casi la misma luminosidad máxima cada vez que ocurren, los astrónomos pueden usarlas como marcadores cósmicos confiables. Comparando cuán brillante aparece una supernova en el cielo con cuán brillante se sabe que es, los científicos pueden estimar qué tan lejos está. Cuando esa distancia se compara con la rapidez con la que la galaxia anfitriona se aleja de la Tierra, los astrónomos obtienen información sobre cómo ha cambiado la expansión del universo con el tiempo. Los resultados fueron profundamente inesperados. La expansión del universo no se estaba desacelerando. Se estaba acelerando. Las galaxias distantes estaban más lejos de lo que deberían haber estado, si solo la gravedad estuviera moldeando la expansión. Cuanto más profundo miraban los astrónomos al espacio, más claro se volvía el patrón. En lugar de perder velocidad gradualmente, la expansión del universo había estado aumentando durante miles de millones de años. Algo estaba empujando el espacio hacia afuera. Para explicar este misterioso efecto, los cosmólogos introdujeron un nuevo concepto llamado energía oscura. La energía oscura no puede observarse directamente. No brilla, no absorbe luz ni emite radiación que los telescopios puedan detectar. En cambio, su existencia se infiere de su influencia en la expansión del universo. Sin embargo, a pesar de ser invisible, la energía oscura parece dominar el cosmos. Las mediciones actuales sugieren que aproximadamente el 68% del universo consiste en energía oscura. La materia ordinaria, los átomos que componen estrellas, planetas, nubes de gas y seres vivos, representa menos del 5% del inventario cósmico total. La mayor parte de la masa restante existe como materia oscura, otro componente invisible, cuya naturaleza sigue siendo uno de los grandes misterios de la física moderna. En otras palabras, el universo familiar de estrellas y galaxias representa solo una fracción diminuta de la realidad. Lo que hace que la energía oscura sea especialmente extraña es cómo se comporta a medida que el universo se expande. La materia normal se diluye a medida que el espacio crece. Si el volumen del universo aumenta, la misma cantidad de materia se extiende a través de una mayor distancia, reduciendo su densidad general. La radiación se comporta de manera similar, diluyéndose aún más rápido a medida que el universo se estira. La energía oscura no sigue ese patrón.
En cambio, la densidad de la energía oscura parece permanecer casi constante, incluso mientras el espacio se expande. A medida que el universo crece, más energía oscura llena efectivamente el volumen adicional. La cantidad total de ella aumenta junto con la expansión misma. Esto crea un notable efecto de retroalimentación. Cuanto más se expande el universo, más energía oscura existe y mayor es su influencia en la expansión cósmica. Durante miles de millones de años, este proceso cambió gradualmente el equilibrio de poder en el universo. En el cosmos temprano, la materia dominaba. La gravedad moldeó la formación de galaxias y cúmulos, atrayendo gas hacia adentro y construyendo la red cósmica de estructura que los telescopios ahora observan. Pero a medida que el espacio se expandía y la materia se volvía cada vez más diluida, la energía oscura comenzó a desempeñar un papel mayor. Hace unos 5.000 millones de años, la energía oscura se convirtió en la influencia dominante en la expansión cósmica. A partir de ese punto, la expansión del universo comenzó a acelerarse. El telescopio espacial. James Webb no observa directamente la energía oscura, pero su influencia aparece en todas partes en los datos que Webb recolecta. El enorme tamaño del universo observable, el estiramiento extremo de la luz antigua y la forma en que las galaxias distantes retroceden hacia las profundidades del espacio, reflejan todos los efectos de la expansión acelerada. Sin energía oscura, el universo que observamos hoy se vería muy diferente. El horizonte cósmico estaría mucho más cerca de nosotros, porque la expansión se habría desacelerado mucho más dramáticamente con el tiempo. Muchas de las galaxias distantes que Webb ahora detecta nunca habrían alcanzado las posiciones que observamos hoy. En cierto sentido, la energía oscura ha estirado el universo abierto. Ha permitido que el cosmos observable crezca hasta la inmensa escala que vemos hoy. Pero la energía oscura hace más que moldear el universo presente. También determina su futuro a largo plazo. Si la energía oscura continúa comportándose como sugieren las observaciones actuales, entonces la expansión cósmica continuará acelerándose indefinidamente. La gravedad todavía mantendrá unidas a las galaxias y cúmulos a escalas locales, pero a escalas mayores, las distancias entre las estructuras cósmicas seguirán aumentando. Durante inmensos periodos de tiempo, cada vez más galaxias derivarán más allá del horizonte cósmico. Dentro de billones de años, los observadores que vivan dentro de una galaxia como la Vía Láctea podrían mirar al cielo y ver solo su propia galaxia y unos pocos compañeros cercanos. El resto del universo se habrá expandido tan lejos que su luz ya no podrá alcanzarlos. En esa era distante, el cosmos podría parecer casi vacío, lo que hace que nuestro propio momento en la historia cósmica sea algo inusual. Existimos en un tiempo en que el universo es lo suficientemente antiguo para que las galaxias se hayan formado a enormes distancias, pero lo suficientemente joven como para que aún podamos observar muchas de ellas. Sin embargo, la historia de la expansión cósmica contiene un rompecabezas que los científicos aún intentan resolver. Cuando los astrónomos miden qué tan rápido se está expandiendo el universo hoy, dos métodos diferentes producen respuestas ligeramente distintas. Un método examina el universo muy temprano, estudiando el fondo cósmico de microondas. La débil radiación que quedó cuando el universo tenía solo unos 380.000 años. Los patrones dentro de esa luz antigua permiten a los científicos calcular una tasa de expansión de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia. Un segundo enfoque se centra en el universo cercano. Los astrónomos miden distancias a galaxias usando estrellas variables cefeidas y supernovas de tipo 1A. Luego comparan esas distancias con las velocidades observadas a las que las galaxias se alejan de nosotros. Este método produce consistentemente una tasa de expansión más alta, alrededor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Ambas técnicas dependen de observaciones extremadamente precisas y han sido probadas repetidamente con datos independientes. Sin embargo, incluso después de años de escrutinio cuidadoso, los dos resultados aún no coinciden.
Este desacuerdo se conoce como la tensión de Hubble. Representa uno de los misterios más intrigantes de la cosmología moderna. Si ambas mediciones son correctas, entonces nuestra comprensión actual de cómo se expande el universo podría ser incompleta. Se esperaba que el telescopio espacial, James Webb, ayudara a aclarar la situación, mejorando la precisión de las mediciones de distancia en el universo cercano. En cambio, las observaciones de Webb han fortalecido la evidencia de la tasa de expansión más alta. En lugar de resolver la discrepancia, los nuevos datos han hecho que la tensión sea más difícil de ignorar. Esto deja a los cosmólogos enfrentando varias posibilidades. Puede haber errores sutiles ocultos en una de las técnicas de medición, o puede haber nueva física influyendo en la expansión del universo de maneras que los científicos aún no han entendido completamente. Sea cual sea la explicación que resulte ser, el descubrimiento de la energía oscura ya ha transformado nuestra comprensión del cosmos. Reveló que el universo no solo se está expandiendo, se está acelerando. La energía oscura estira el espacio mismo, empujando constantemente a las galaxias distantes más lejos y moldeando el horizonte cósmico que limita lo que podemos observar. Sin embargo, la energía oscura es solo una mitad de las fuerzas invisibles que gobiernan el universo. Porque mientras la energía oscura impulsa la expansión a grandes escalas, algo más debe atraer la materia a escalas más pequeñas, permitiendo que se formen galaxias, cúmulos y las vastas estructuras vistas por el telescopio espacial James Webb. Esa influencia invisible se conoce como materia oscura y proporciona el marco oculto que mantiene unido al universo. Si la energía oscura determina cómo se expande el universo, otro componente invisible determina cómo se mantiene unido. Sin este segundo ingrediente, el universo revelado por los telescopios modernos no existiría en nada parecido a su forma actual. Las galaxias tendrían dificultades para formarse. Los cúmulos se dispersarían y el patrón a gran escala que se extiende a través del cosmos nunca habría surgido. Este componente oculto se conoce como materia oscura. La materia oscura no emite luz, no refleja luz, ni absorbe radiación de ninguna manera que los telescopios puedan detectar. En ese sentido, es completamente invisible. Sin embargo, su influencia gravitacional es inconfundible y la cantidad de ella presente en el universo parece ser enorme. Las mediciones actuales sugieren que alrededor del 85% de toda la materia en el universo es materia oscura. Todo lo familiar, estrellas, planetas, nubes de gas, polvo e incluso los átomos en nuestros propios cuerpos, constituye solo una pequeña fracción de la masa total. Lo que vemos es solo la superficie iluminada de una estructura mucho más grande. Las primeras pistas de que algo invisible estaba influyendo en las galaxias aparecieron hace casi un siglo. Los astrónomos que estudiaban la rotación de galaxias espirales notaron que las estrellas en las regiones exteriores orbitaban mucho más rápido de lo esperado. Según las leyes de la gravedad, esas estrellas deberían haber sido expulsadas hacia el espacio intergaláctico si solo la materia visible estuviera manteniendo unidas a las galaxias. Pero no escaparon. En cambio, las estrellas exteriores continuaron circulando alrededor de sus galaxias a altas velocidades, como si estuvieran incrustadas dentro de enormes halos de masa invisible. Las estrellas y el gas visibles eran solo una pequeña parte de la estructura gravitacional total. Algo invisible estaba proporcionando gravedad adicional. A medida que mejoraron las observaciones durante las décadas, comenzaron a aparecer evidencias similares a escalas mayores. Cúmulos enteros de galaxias contenían mucha más atracción gravitacional de la que podía explicarse por la materia que los astrónomos podían ver. Cuando los científicos examinaron cómo se movían las galaxias dentro de esos cúmulos, el movimiento sugería que estaban presentes vastas cantidades de masa oculta. Otra poderosa línea de evidencia provino de un fenómeno conocido como lente gravitacional. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, los objetos masivos doblan el camino de la luz que pasa cerca de ellos. Cuando los astrónomos observan galaxias distantes a través de grandes cúmulos de galaxias en primer plano, vieron cómo la luz de fondo se distorsionaba y magnificaba.
Midiendo esas distorsiones, los científicos pudieron estimar cuánta masa había en el cúmulo. Una y otra vez, el cálculo mostró que la materia visible por sí sola no era suficiente. La mayor parte de la masa era materia oscura invisible. Aunque no puede verse directamente, su comportamiento parece relativamente simple. A diferencia de la materia ordinaria, que colisiona, se calienta y emite radiación, la materia oscura parece interactuar principalmente a través de la gravedad. Se mueve a través del espacio sin fricción y no pierde energía como lo hace el gas normal. Esta diferencia tuvo enormes consecuencias durante la historia temprana del universo. Poco después del Big Bang, la materia estaba distribuida casi uniformemente por el espacio, con pequeñas variaciones de densidad dispersas por todo el cosmos joven. La materia oscura respondió primero a esas variaciones. Como no interactuaba con la radiación, era libre de comenzar a agruparse bajo la atracción de la gravedad. Mientras que la materia ordinaria permanecía demasiado caliente y energética para colapsar. Con el tiempo, estos grupos crecieron hasta convertirse en enormes halos de materia oscura. Estructuras invisibles de cientos de miles de años luz comenzaron a formarse mucho antes de que se encendiera la primera estrella. A medida que el universo se enfriaba, la materia ordinaria cayó gradualmente en estos pozos de materia oscura. El gas se recolectó dentro de ellos, se comprimió, y eventualmente se calentó lo suficiente como para encender la fusión nuclear. Nacieron las primeras estrellas. Esas estrellas se reunieron más tarde en galaxias. Pero los lugares donde se formaron las galaxias no fueron aleatorios. Se formaron precisamente donde la materia oscura ya había creado los pozos gravitacionales más profundos. De esta manera, el universo visible siguió un plano oculto. La materia oscura moldeó el paisaje y la materia ordinaria lo iluminó. Este proceso produjo uno de los patrones más notables de la naturaleza, la red cósmica. A las escalas más grandes, las galaxias están dispuestas a lo largo de enormes filamentos que se extienden a través de decenas y cientos de millones de años luz. Estos filamentos se cruzan en nodos densos, donde se forman cúmulos de galaxias, mientras que vastas regiones vacías, conocidas como vacíos cósmicos, ocupan los espacios entre ellos. El resultado se asemeja a una red tridimensional tejida a través de todo el universo observable. Durante muchos años, esta red cósmica existió principalmente en simulaciones por computadora. Los cosmólogos usaron supercomputadoras potentes para modelar cómo debería comportarse la materia oscura durante miles de millones de años, y los resultados produjeron consistentemente una estructura similar a filamentos notablemente parecida a lo que los astrónomos observaron. El telescopio espacial James Webb ahora está ayudando a confirmar estas predicciones con un detalle sin precedentes. Al detectar cientos de miles de galaxias y medir sus distancias, Webb permite a los astrónomos mapear cómo están distribuidas las galaxias a través de vastas regiones del espacio. Estos mapas muestran galaxias trazando largos hilos a través del universo, reuniéndose en cúmulos en las intersecciones y dejando atrás enormes vacíos donde existen muy pocas galaxias. En otras palabras, la red cósmica no es solo una idea teórica, es una estructura observada. Aún más notable es la forma en que la materia parece fluir a lo largo de estos filamentos. El gas y las galaxias más pequeñas se mueven gradualmente a lo largo de estos caminos cósmicos, alimentando galaxias y cúmulos más grandes con el tiempo. Las galaxias no son islas aisladas flotando al azar por el espacio. Son partes conectadas de una red gravitacional mucho más grande. Nuestra propia galaxia participa en esta estructura. La Vía Láctea es parte de un grupo de galaxias incrustado dentro de un filamento mayor de la red cósmica. A lo largo de escalas de tiempo inmensas, la gravedad continúa guiando el movimiento de las galaxias a lo largo de estos caminos, remodelando lentamente la estructura a gran escala del universo. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación, la verdadera naturaleza de la materia oscura sigue siendo desconocida. Los científicos han propuesto muchas posibles explicaciones. Algunas teorías sugieren que la materia oscura
consiste en partículas no descubiertas que interactúan solo débilmente con la materia ordinaria. Otras exploran la posibilidad de que pueda involucrar formas completamente nuevas de física, más allá de la comprensión actual de la teoría de partículas. Experimentos en todo el mundo buscan signos de partículas de materia oscura, mientras que los telescopios continúan examinando sus efectos gravitacionales a través del cosmos. Hasta ahora, sin embargo, las partículas mismas nunca han sido detectadas directamente. A pesar de esa incertidumbre, la presencia de materia oscura es casi imposible de negar. Elimínala de nuestros modelos del universo y las estructuras cósmicas que observamos no pueden explicarse. Las galaxias no permanecerían estables. Los cúmulos se dispersarían y la vasta red de materia que se extiende a través del universo nunca se habría formado. La materia oscura proporciona el andamiaje sobre el que se construye el universo visible. Al mismo tiempo, la energía oscura continúa estirando el espacio a grandes escalas, empujando lentamente a las galaxias distantes más lejos. El universo, por lo tanto, existe en un delicado equilibrio entre dos influencias invisibles. Una que construye estructura a través de la gravedad y otra que impulsa la expansión a través de distancias cósmicas. Juntas, estas fuerzas moldean todo lo que observamos. Las estrellas, galaxias y nubes brillantes capturadas por telescopios como Webb son solo la capa visible de una realidad mucho más profunda. Debajo de esa superficie brillante yace una arquitectura invisible que guía la formación de estructura a lo largo de miles de millones de años. E incluso ese vasto universo interconectado representa solo la porción que podemos observar desde nuestra pequeña posición en el espacio y el tiempo. Más allá del horizonte cósmico, el universo casi con certeza continúa, lleno de galaxias, estrellas y estructuras moldeadas por las mismas fuerzas invisibles. El telescopio espacial. James Webb no nos ha mostrado el borde del universo. En cambio, ha revelado algo mucho más profundo. Cuanto más profundo miramos al cosmos, más claro se vuelve que lo que podemos ver puede ser solo un pequeño vistazo a una realidad mucho mayor. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscribirte. Hace una gran diferencia y ayuda al canal a crecer.